Hola, hola familia, hermanos amados, que Señor los bendiga enormemente aquí, después ya de 2 días sin grabar. Tuvimos un poquito de dificultades en cuanto a tiempo y quedarse dormido un día. Tuve que salir corriendo de la casa, pero son pequeños detalles. Y no salí corriendo, sí, tampoco es para tanto. Pero, pero eso, así que bien, aprovecho antes de entrar a la lectura del versículo que quiero leer ahí en Hebreos 10, em, pedir oración a ustedes por este año en cuanto a mis estudios. Vamos a estar trabajando en el proceso de tesis que tengo que presentarla ya a finales de año y también en el proceso de la declaración doctrinal que también tiene que ser presentada y en cierta medida también defendida. Bien, pero quiero pedir oración por eso porque es algo que quiero que sea para la iglesia más que para obviamente para el Señor, se entiende, pero más que para la nota, más que para la aprobación de la y terminación y culminación de la carrera, sino que sea algo para ustedes y que lo puedan disfrutar y que pueda servir. ¿No? La tesis que tengo planeada no es algo bien práctico para la vida de la iglesia. Así que les pido eso, que estén orando por eso y para que lo pueda hacer, para que sea de bendición para la iglesia, para que también logre hacerlo, porque no es cosa sencilla. Bien, estamos en una semana bien particular, hay 3 días feriados, lo cual es importante, es particular, lo hace especial, pero más allá de eso, se entiende que esta semana es llamada Semana Santa y hay algo que celebrar y de alguna forma hay gente que todavía respeta esto. Sí, sí, pero he escuchado todavía algunos que no van a comer pescado, ¿no? O sea, no van a comer carne, eso. Allá si no quieren comer pescado es decisión de ellos. Pero de alguna forma se respeta. Ahora bien, creo que prácticamente nada en comparación con lo que era antes, que era un país Chile un poquito más religioso. Ahora eso ha disminuido enormemente. Y creo que una de las razones por las que ha reducido Chile su religiosidad es porque ha perdido el enfoque de su religión. Entonces, pues, de alguna manera pasa eso de que lo que más se recuerda de la Semana Santa es que, además de los feriados que hay, es que no hay que comer carne. O sea, eso es una, una práctica completamente religiosa, más allá de que no tenga fundamento bíblico. Pero lo que se ha perdido de enfoque de la verdadera religión, cuando hablo de religión me refiero a la fe, al conjunto de enseñanzas, al conjunto de dogmas, al conjunto de prácticas que hacemos, como por ejemplo cuando hablamos de la cena, cuando hablamos del bautismo, cuando hablamos de la forma en que nos reunimos. Eso es una forma de religión. Ahora, nosotros no nos basamos en la religión, o sea, no nos sujetamos a la religión para llegar a Dios, sino que nos sujetamos a Cristo. Y una vez salvos, claro, tenemos esta religión que podemos seguir, pero, pero todo siendo entendido como una forma de seguir a Cristo en conjunto, como congregación, recordando lo que Él nos ha mandado que hagamos y recordando lo que Él nos ha enseñado y que debemos seguir enseñando. Bien, pero más allá de eso, porque hay algunos que obviamente no están de acuerdo con ese término de religión para lo que somos, prefieren simplemente quedarse con la palabra fe o algunos más, allá con la palabra cosmovisión, claro, es válido, pero aún así pienso que es una religión. Pero bueno, no nos sujetamos a esa religión por si acaso. Bien, Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál es el propósito de que Jesús haya muerto en la cruz? Porque lo que se celebra en esta fecha es eso, es la muerte de Jesús. Son eventos, la muerte, o sea, su pasión, su arresto, su pasión, su muerte,
su resurrección, que es como lo que se está haciendo alusión en este día, esta semana que se celebra por ciertas etapas. Esto. Ahora, yo creo que históricamente son pocos los que dicen, a nivel de ateos y todo, son pocos los que dicen que Jesús nunca existió. Y también que Jesús nunca murió, o sea, obviamente murió, pero murió en la cruz. Lo que podría haber mayor discusión en este caso es sobre la resurrección. Ahí claramente hay una división tremenda, pero en el hecho de que Jesús haya existido, de que Jesús haya muerto en una cruz, no hay tantas discusiones. Se asume que así fue históricamente, independiente de la religión que mantengan. Bueno, hay algunas como por ejemplo el Islam y otras que no lo aceptan, pero es otro caso particular. Entonces la pregunta, entendiendo esto y viendo la situación, viendo que, o la hora que es, bien, eso va a sonar un ratito, así que espero que no lo desconcentre, ojalá que ni siquiera lo escuchen. Si no escuchan nada, háganse los locos. Eh, la pregunta que uno debe hacerse es ¿por qué murió Jesús? ¿Para qué Él padeció? De alguna forma puede ser para llevarnos a Dios, por supuesto, sí. Para que sigamos un ejemplo de sus pisadas, perfecto, bien. Eh, pero eso es lo que se ha olvidado, lo que se ha quedado de lado. Hacerse esa pregunta, ¿por qué Jesús murió? ¿Por qué Jesús tenía que padecer de la forma en que lo hizo? Hebreos lo describe de la siguiente manera: una sola ofrenda. O sea, la muerte de Jesucristo, no más allá de ser un ejemplo, fue una ofrenda para Dios, una ofrenda necesaria. Y con esta ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los hizo perfectos. Nosotros entendemos este tema de la santificación como el proceso por el cual somos hechos perfectos cada día, de día en día. Pero acá dice que nos hizo perfectos para siempre. Entonces, Jesucristo tuvo esa perfección. Jesucristo, como hombre, vivió una vida perfecta. Y como Dios es perfecto, y lo seguirá siendo. Ahora, con su muerte, lo que Él hizo fue traspasar esa posición a nosotros, los pecadores, a nuestros ojos seguimos siendo pecadores, que seguimos en un proceso, pero Jesucristo nos da de inmediato una posición en donde a los ojos de Dios Padre podemos ser vistos con las vestiduras de Jesucristo. Él nos hace santos para siempre, nos hace perfectos, nos aparta del resto de la humanidad perdida para mostrarnos a nosotros como perfectos. Ahora, uno podría decir, yo no me siento perfecto. Pero es porque Dios lo que está viendo es la justicia de Dios, no está viendo nuestra justicia. Si Él siguiera viendo nuestra justicia, a pesar de la fe que tuviéramos, eh, seguiríamos siendo sucios a sus ojos, seguiríamos siendo imperfectos e indignos de salvación. Pero Jesucristo, más allá de llevarnos a una fe, y más allá de que el Espíritu Santo nos convenza de arrepentimiento, de pecado, nos lleve al arrepentimiento, además de eso, con sus vestiduras nos cubre y nos hace ver perfectos a los ojos de Dios. La muerte de Jesucristo es eso. La muerte de Jesucristo es el pago que tenía que darse, que uno debía dar, pero no era suficiente. En la antigüedad, el mismo capítulo está diciendo en el versículo, versículo 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Se hizo una sola vez. Antiguamente en los libros de la ley de Moisés se tenían que hacer muchos sacrificios de animales inocentes para cubrir mi pecado, pero eso aún así no era suficiente. Ni siquiera mi muerte hubiera sido suficiente. Lo único suficiente en este caso fue la muerte de Jesucristo. Entonces, cuando estamos recordando las Semana Santa, perdón, estamos recordando eso, lo que nos hizo perfectos para siempre, lo que nos llevó a Dios, lo que nos salvó, la muerte de Jesucristo y por supuesto su resurrección. Hace un tiempo escuchaba un pensamiento, una reflexión
de un hombre bien conocido. Él decía, respondiendo a una pregunta, en verdad, lo que estaba haciendo, ¿por qué la muerte de un solo hombre es más valiosa que la muerte de todos estos animales y es más valiosa que la muerte de todo el mundo incluido? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan valiosa? Y la respuesta es porque esa persona que es Jesucristo, sola era más valioso y era más valiosa que toda la humanidad de toda la historia, de todos los tiempos, junta. Esa persona, Jesucristo, era más valioso que todos juntos. Su peso era más grande, su gloria era más grande. Entonces cuando esa persona más valiosa que todos da su vida, la pone por nosotros, vale la pena que nos detengamos, vale la pena que nos admiremos, vale la pena que reflexionemos en esto, en el peso de su muerte, en el valor más allá de la cruz, del que estaba en la cruz. Así que eso, hermanos, no olvidemos el sentido de esta semana, más allá de que la fecha no calce, más allá de cualquier otra cosa, así como ocurre con muchas celebraciones. Recordemos lo que estamos celebrando, independiente de que digamos, no, es que esto ocurrió en otra fecha, pasó lo mismo con la Navidad. Recordemos lo que se está recordando, o sea, recordemos lo que se está recordando, bueno, esa es como, valga la de redundancia, pero recordemos lo que es importante, lo fundamental, lo que nos hizo salvos, lo que nos hizo santos y perfectos para siempre. Esa ofrenda perfecta de este Cordero de Dios que quita el pecado para siempre. Abrazos, hermanos, que el Señor los bendiga. Chao, chao.